Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, traders? Pues vamos a hacer esta prueba con este nuevo software para grabar pantalla. Quiero estar haciendo esto de manera pues más ocasional y estoy tratando de buscar cuál es la manera más fácil de hacer todo esto. Eh, Vamos a ver qué tal graba este programita que encontré en cuanto a la resolución, en cuanto a la fluidez de mi computadora, si se traba o no se traba, porque con el programa pasado me costó un poquito de trabajo hacerlo. Sin embargo, pues vamos viendo. Ya saben, esta serie de videos son meramente pues de carácter pues como educativo, por así decirlo, debido a que pues lo que hacemos es analizar lo que ya hizo el precio. Básicamente eso es lo que hacemos y lo que haremos en todos los videos. No vamos a mandar ningún tipo de entrada anticipada, simplemente vamos a analizar ahí las posibles opciones que tiene el mercado. Eh, en este caso ya saben que únicamente analizamos lo que es el euro y en algunas ocasiones podremos también involucrarnos un poquito aquí con el DXY, ¿no? Pero realmente nos interesa ahorita estar analizando el euro, que realmente, si somos muy francos, el euro ha estado en una zona, en un rango, pues básicamente durante bastante tiempo, ¿no? Ese rango, si lo pueden ver aquí en pantalla, empezó aproximadamente en enero del año pasado, fíjense. Lleva enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Por ahí tuvo un falso quiebre. Regresó a lo que es el rango. Vino otra vez a hacer un falso quiebre. Regresa al rango y el euro ha estado en esa zona de aquí. Entonces realmente ha sido pues un poquito complicado saber la dirección del euro o del dólar también a mediano, largo plazo, porque no hay tendencia. Si bien en temporalidades más altas vemos que el euro pues está en una tendencia bajista, ¿sí? Haciendo máximos cada vez más bajos y ahorita en cierto modo si yo trazara un dealing range del último máximo al último mínimo, pues vemos que se ha mantenido en una zona de equilibrio, ¿sí? Probablemente venga el precio más para abajo, probablemente el precio pueda subir un poco más antes de bajar, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ha estado en esta pues acumulación un poquito complicada. Sin embargo, pues vamos a empezar a analizar aquí desde un gráfico pues lo más grande posible, que en este caso es mensual. Como ya saben, usualmente los primeros videos de análisis pues hacemos eh, un análisis más completo desde una temporalidad pues mucho más alta. Vamos bajando y conforme vayamos avanzando en el tiempo, los videos pueden ir siendo un poco más cortos. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de hacer todo este tipo de análisis desde cero, como lo vamos a hacer ahorita. Sin embargo, pues nos puede ayudar mucho para empezar aquí a encontrar este, pues zonas y conforme avance el tiempo, avance el precio, pues vemos si esas zonas se respetan o no se respetan, si tienen reacción o qué es lo que pasa. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Pues en esta temporalidad mensual, lo que encontramos, además de ese horrendo rango, vamos a encontrar más abajo lo que es un imbalance. Aquí, aquí. Vamos a marcarlo con su respectivo plantilla. Ese es un imbalance que tenemos en mensual en una parte pues baja. En la parte alta vamos a encontrar un imbalance por aquí, que ya fue pues hasta cierto punto rebalanceado con esta mecha de acá. Y los siguientes realmente ya están muy altos, ya no me interesa. Y si yo soy pues muy cuidadoso en esta zona de aquí, puedo encontrar que también el precio tiene un pequeño imbalance para esta temporalidad. Sin embargo, hay que recordar que estamos en mensual y que ese imbalance pues representa un rango de pips bastante amplio. Entonces le ponemos su plantilla, bloqueamos lo que es nuestras herramientas de dibujo, ya saben, para que no se muevan con clics involuntarios. Y fíjense cómo el precio desde lo que es enero comenzó el año bajista, lleva pues lo que va del año en 2 meses bajistas. Como primera parada teníamos este imbalance de aquí, el precio
Ya en estos días alcanzó a llegar a esa zona y ha estado subiendo. No sabemos si el precio pueda de aquí ya volver a ir al máximo de lo que es el rango o si el precio decida venir al mínimo también del rango, que también es válido, o pueda venir a buscar pues el imbalance de acá abajo, ¿no? No sabemos por qué, porque estamos en rango. Es complicado decirlo. Sin embargo, vamos avanzando. En semanal, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en semanal? Pues bueno, únicamente como de manera meramente ilustrativa vamos a marcar los imbalances pasados que ya han sido cubiertos, donde el precio pues tuvo una reacción bastante interesante. ¿Qué tenemos? Esto. Sale un imbalance en semanal, donde el precio pues, realmente lo que hizo fue buscarlo. Toda esta subida fue únicamente con llegar a esta este, zona. La respetó bastante bien. En diciembre del año pasado alcanzó a subir por acá al máximo y lo rechazó. De ese rechace ha venido, estado bajando. Y encontramos que tenemos aquí una zona de liquidez. Weekly Sell Side Liquidity. Entonces, eh, esa zona de liquidez ya fue neutralizada. Estamos también en el imbalance mensual y tenemos esta vela de aquí que podemos utilizar como un order block, ¿vale? Ese order block lo podemos medir quizá con un Fibonacci y nos interesa mucho el 50% de esa vela. Entonces fíjense cómo todo coincide ahí. Ha tenido pues una reacción bastante interesante hasta ahorita. Probablemente el precio sí pueda subir nuevamente a hacer algunos máximos dentro de este rango, de este movimiento que tenemos aquí. Porque si se dan cuenta, en semanal tenemos varias semanas consecutivas bajando. Probablemente venga ya una semana alcista. El día de hoy que estamos grabando este primer video es día jueves. Ya nos dejó una gran mecha. Vamos a ver si mañana viernes logra alcanzar a cerrar la semana alcista o si bien vuelve a ser pues una semana con cuerpo bajista, un poquito más grande. Mañana lo definiremos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues realmente a principio de semana teníamos este pequeño imbalance de aquí en semanal, donde el precio en cuanto abre, viene, entra a ese imbalance y a partir de ahí el precio comienza a bajar. Entonces es interesante ver cómo este imbalance pues pudo haber actuado como una entrada IO-FED, donde únicamente lo que hizo fue tomar liquidez y si se dan cuenta teníamos este mínimo y este mínimo de acá básicamente iguales. Lo que hizo el precio pues fue rebalancear por poco, venir a tomar liquidez y ahorita está reaccionando. ¿Qué podría ser esa reacción? No sabemos. Ahorita, como vemos, pinta para que cierre la semana alcista, que nos deje aquí por aquí un swing low y probablemente la próxima semana tener movimientos alcistas pues un poquito más marcados. Eso es lo que yo esperaría. Sin embargo, hay que empezar a seguir al precio pues un poquito más de cerca. Cosas importantes en semanal. Realmente ya no tenemos como tal nada. Este imbalance, acá ya no hay imbalances. Zonas interesantes. Quizás zonas como tal de liquidez. Podría ser el mínimo de este order block. Vamos a marcarlo. Lo bloqueamos. Este no lo habíamos bloqueado. Así está bloqueado. Ese Fibonacci realmente no me interesa para que no me haga tanto ruido en el gráfico. Y otra zona de liquidez podría ser pues toda esta de acá. Esas serían mis zonas de liquidez a la baja y pues como máximos tenemos únicamente interesante este. Podría marcar quizá este de acá, pero ya está también bastante lejos. De momento no es tan relevante, sin embargo vamos a marcarlo de una vez. Como ya saben, esto es cosa de hacerlo una vez cada mucho tiempo. Entonces, vámonos a una temporalidad daily. Y en daily tenemos también un gráfico bastante feo, bastante difícil de operar. Fíjense cómo toda esta zona de aquí, pues prácticamente era un día alcista, dos bajistas, un alcista, bajista, alcista, bajista. Y realmente eso es muy cansado. Es hasta cierto punto normal por inicio de año. Entonces, en cierto modo, yo como trader profesional,
debería de estar haciendo este tipo de anotaciones. Cómo se comporta a finales de año, cómo se comporta a principios de año, qué es lo que hace, y empezar a sacar nuestras propias conclusiones, porque más adelante pues podemos aprovechar todas esas anotaciones y decir, ¿sabes qué? Pues de plano mi semana operativa, mis primeras 2 semanas del año, pues no las voy a operar o sí las voy a operar y empezar a tener pues un plan lo suficientemente bueno, ¿no? Y completo en todos los sentidos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Luego de este rango, tuvimos 2 días bajistas con noticias interesantes. El precio nuevamente tuvo aquí 4 días alcistas con poco cuerpo, nada interesante. Volvió a bajar y ahorita estamos otra vez dentro de un rango. Entonces, si se dan cuenta, llevamos 3 rangos muy feos en lo que va del año. Este es uno, este es otro y ahorita estamos en uno último. Entonces, esos 3 rangos realmente han hecho de este inicio de año algo bastante pesado, bastante tedioso, al menos para este par. Nosotros en estas situaciones quizá podíamos pensar en estar buscando también oportunidades en otros pares, es bastante válido cuando el mercado está así de feo. Podemos empezar a ver otros instrumentos, quizá los canadienses, quizá el neozelandés, quizá cualquier otro, o de plano ser lo suficientemente pacientes como para aprovechar una buena oportunidad aquí. Ok, de esas bajadas, cuestiones importantes a marcar, imbalances de toda esa bajada. ¿Qué ha estado haciendo el precio? Fíjense cómo el precio, voy a empezar a marcar esto hasta aquí, que no ha sido rebalanceado por completo. Quizá lo puedo alargar un poco más y empezar a marcar zonas donde tenemos también liquidez con su respectiva etiqueta. Entonces fíjense cómo en este primer impulso bajista, en este primer dip, tuvimos un pequeño retroceso a la zona de imbalance, el 50% del imbalance. Vamos a marcarlo aquí con el Fibonacci. Fíjense cómo el precio sí toca ese 50% y a partir de ahí comienza a bajar. Entonces una entrada tipo IOFED donde quizá como objetivo o primer objetivo pudo haber sido este imbalance acá abajo en daily, tener esta operación de aquí a acá, pudo haber sido una muy buena opción. Sin embargo, como estaba muy consolidado el precio, realmente no es tan fácil encontrar oportunidades ahí, ¿no? Sin embargo, en el siguiente movimiento bajista, con la noticia, volvió a dejar otro imbalance, que este sí fue rebalanceado por completo, por eso no lo vamos a extender tanto. Y fíjense cómo el precio baja, rebalancea y vuelve a bajar, aunque muy lento, pero vuelve a bajar. Entonces el precio llega a este primer order block que tenemos aquí marcado con una línea morada. Y fíjense cómo hasta cierto punto en ese momento tuvo una reacción que eventualmente pues le valió y se lo voló. El precio llega a una zona, tiene una pequeña reacción y tenemos mínimos, perdón, relativamente iguales, ¿sí? ¿Qué hace el precio? Pues fíjense cómo este imbalance en semanal, el precio subió a ese imbalance. Aquí realmente en daily el imbalance que teníamos era este de acá, ¿sí? Estaba un poquito más abajo, el precio rebalanceó por completo y bajó. Eh, Estos movimientos de aquí pudo haber sido un trade bastante, pues, cómodo. Ahorita vamos a verlo en temporalidades más chicas cómo se pudo haber tomado. Eh, Más para abajo, como lo comentábamos, tenemos zonas de liquidez pues ya marcadas. Podríamos marcar esta que está aquí en daily, pero está muy cerca de esta, entonces no tiene caso tener tantas líneas. Y de momento, la formación actual como está el euro, pareciera que nos dejó aquí un swing low. Sin embargo, este freno de aquí que tuvo, ahorita vamos a verlo en temporalidades más altas, todavía pudiera causar que el precio siguiera bajando, ya que no tenemos todavía un rompimiento de estructura lo suficientemente claro, lo suficientemente bueno, y entonces pues realmente no tenemos esa certeza de decir ya de aquí va a subir, ¿sí? De hecho, si nos volteamos a ver las velas anteriores, no tenemos nada claro aún, ¿no? Nada así como esto que está, que ya es una tendencia un poquito más clara, movimientos más largos, absolutamente nada de eso. Eh, Cuestiones más interesantes, tenemos este order block de aquí, este último de vela bajista. Ese order block quizá también con un Fibonacci lo puedo trazar y fíjense cómo queda al 50% donde el precio tuvo una pequeña reacción.
Probablemente así como vemos el precio, si esto pudiese cerrar por encima de este máximo, que lo vamos a tener aquí marcado, pudiese cerrar aquí encima, pudiéramos tomar esto como un primer rompimiento de estructura. No para definir que ya es alcista, pero sí podíamos empezar a buscar pues alguna compra interesante. Sin embargo, mientras no rompa ese nivel, el precio pudiera ser aquí una vela pues envolvente bajista nuevamente, como estas de acá, y cerrar la semana pues muy bajista. Si el precio decide cerrar con un cuerpo alcista, pues probablemente tengamos ese rompimiento de estructura que nos interesa ver, pero de momento pues es complicado. Yo en lo personal dejaría que termine la semana y la próxima seguramente tendremos un poco más de información. Cuestiones clave a marcar, pues quizá tenemos este otro imbalance por acá, que el precio pudiera ir a buscar o no, no lo sabemos. Y hasta aquí en esta temporalidad es todo lo que tenemos. No podemos ahora sí que sacar más información, por lo que nos vamos a ir a una temporalidad de 4 horas. Y estando aquí en 4 horas, lo que podemos empezar a notar son muchas más zonas, un poquito más claras, un poquito más grandes. Para no hacer el video tan largo, no voy a analizar desde aquí arriba. Lo único que voy a hacer es analizar desde este punto de aquí. ¿Sí? Este punto de aquí, eh, déjenme, se los marco, no lo voy a quitar, ahí está, ahí ya pueden ver. Este también lo voy a quitar, ahorita lo explico. Y listo. Este viernes de aquí hubo una noticia y por eso hubo este tipo de movimientos. No voy a analizar lo que pasó acá atrás, ustedes deberían de hacerlo, sin embargo, para no hacer el video tan largo como les comentaba, vamos a hacerlo más práctico. ¿Qué tenemos a raíz de esa noticia? Imbalance. Un imbalance muy claro, muy marcadito aquí en temporalidad de 4 horas. Lo marcamos y también tenemos otro imbalance pequeñito en esta zona de aquí, que ese fue el que nos ayudó a frenar el precio en una primera instancia y coincide con este imbalance y mitigation block, o un breaker, ¿sí? Ustedes quizá no lo usen tanto, pero una vez que empiezan a ver cosas que están en una misma zona, pues empiezan a encontrar pues más cositas, ¿no? Ok, ¿qué más? Imbalances, tenemos este de aquí, ya fue cubierto, no lo voy a marcar. De aquí empezamos a ver cómo los días se comportaban, pues en este caso el lunes de la semana pasada fue bastante bajista, corrigió. El martes de la semana pasada rompió el mínimo y de ahí empezó a corregir un poco más al alza. Por la noticia volvió a bajar, volvió a corregir al alza. Fue una semana bastante fea también, porque se dan cuenta las velas en 4 horas, pues a pesar de tener movimientos lentos alcistas, de pronto tenía movimientos rápidos bajistas y las correcciones pues eran lentas. Entonces también eso no es tan fácil de operar. ¿En qué zona estamos ahorita? El precio se encuentra aquí. ¿Qué tenemos aquí cerca? Tenemos un imbalance acá abajo, en 4 horas, donde quizá, y aquí es donde vamos a empezar a poner como tal los escenarios o posibles escenarios, quizá el precio pueda bajar este imbalance y volver a subir. ¿Sí? Esa podría ser una muy buena opción. La otra opción es que el precio venga a buscar este imbalance que está un poco más abajo. ¿Sí? Y en caso de que busque ese, pues este de aquí eh, pues se lo llevaría. No sería como que tan relevante, pero vamos a ver mañana cómo cierra. A mí en lo personal me gustaría ver que el precio regresara a esta zona de aquí para volver a subir. Y quizá en esa subida veamos la neutralización de cualquiera de estos dos máximos. Eso para mí sería algo bastante interesante a ver, porque sería una compra aproximadamente de unos 40, 50, 60 pips, dependiendo de la zona de entrada, a esa zona de objetivo, que es algo bastante válido para el euro. Y nada más. Déjenme bloquear por aquí todas las herramientas de dibujo que tenemos.
Ok, ya que estamos aquí, el euro en 4 horas, fíjense cómo abrió la semana y lo que hizo en cuanto abrió fue neutralizar los mínimos de la semana pasada y llegar a este imbalance en 4 horas. A partir de ahí el precio bajó, rompió estructura, regresó a este pequeño imbalance que tenemos aquí en 4 horas y nos sirvió como para haber tomado una posible venta en este movimiento de aquí. ¿Sí? Este día, el martes 13, hubo noticia, lo cual el precio lo llevaron hacia una zona de premium y eventualmente vino a neutralizar esta y esta zona de liquidez. ¿Sí? Una vez que hizo eso, el precio consolidó, el precio acá abajo volvió a tomar un mínimo y a partir de ese mínimo el precio ha estado corrigiendo al alza, ya rebalanceó este imbalance que teníamos aquí, ¿sí? Por eso no tiene el caso marcarlo nuevamente. Y se frenó en esta zona de aquí, dejando esta vela aquí de rechazo en 4 horas. Por eso es que no estoy tan seguro de lo que pudiera hacer mañana el precio, si únicamente va a venir aquí a rebalancear o si va a volver a ser, pues en cierto modo, un rango como este. Estamos en zona de OTES y pudieran pues mandarlo nuevamente hasta acá. Ahorita revisamos el calendario económico para revisar si hay noticias, pero si no mal recuerdo, creo que no hay como tal. ¿Sale? Vámonos a una temporalidad de 1 hora, porque aquí ya no tenemos zonas a marcar ni a considerar. Vamos a 1 hora. Ok. Aquí en 1 hora vamos a marcar también zonas únicamente de esta semana. No voy a analizar la semana pasada ni la antepasada. Únicamente vemos que ya tenemos el imbalance aquí de 4 horas que tenemos marcado. Y estas zonas de aquí no son relevantes y ahorita el precio, fíjense cómo está rebotando o está reaccionando en un order block de 1 hora. ¿Sí? Fíjense cómo el precio reaccionó aquí, volvió a subir y ahorita en la apertura del día viernes viene hacia abajo y tenemos también en 1 hora pues este pequeño imbalance de acá. ¿Sí? Está muy cerca el precio ya de esa zona de 1 hora. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. ¿Sí? Teníamos este imbalance grandísimo de aquí, ocasionado por la noticia. Y ahorita el precio lo que hizo, pues a partir del miércoles, que ya neutralizó estos mínimos de acá, es rebalancearlo. Ya lo rebalanceó por completo. Esta es zona de order block, está en zona de OTES. Quizá también, pues una opción interesante pudiera ser buscar o haber buscado esa venta de ahí, con 22 pips de stop, un posible take profit de 80, ratio riesgo-beneficio 1 a 3. Sin embargo, esto difícilmente en lo personal creo que se pueda dar el día de mañana. ¿Por qué? Porque ya es un movimiento bastante largo, 70 pips, pero para como ha estado moviendo estos días, no hay mucha volatilidad, a menos de que haya una noticia como esta, pero realmente no creo. ¿Qué escenario es el que me gustaría a mí buscar? Sería buscar alguna entrada de este tipo, ¿sí? Con opciones mínimo a este máximo o estos de acá, ¿sí? Para asegurar un movimiento corto, me gustaría buscar algo así, ¿sí? Esa es la idea que yo estaría buscando para mañana. Estos videos voy a tratar de grabarlos lo más eh, seguido posible, sin embargo, por lo menos estaremos haciendo un video a la semana como estos, un poquito más largos, pero si de pronto me da la oportunidad de grabar pues uno cada día o uno cada 2 días, lo estaremos haciendo, ¿sí? Cuando haya cuestiones interesantes. Aquí en 1 hora entonces ya no tenemos tampoco nada más de información. Imbalances aquí abajo pues realmente no hay porque hubo mucha consolidación, acá abajo tampoco lo hay porque estuvo muy lento. Y los únicos máximos que tenemos relevantes son estos y los mínimos pues son nuevamente estos de acá. Este mínimo de acá, vamos a trazarlo como un daily. Y este de aquí lo vamos a trazar como si fuera uno de 1 hora. ¿Sí? Una liquidez pues un poquito más leve.
Y el rango, ojo aquí, el rango operativo que yo estaría tomando sería justamente de ese mínimo a este máximo. Y fíjense cómo el precio o el imbalance está por debajo del 50% o está cerca del 50%. Entonces, pareciera que las condiciones se van prestando para buscar esa compra de ahí. Vámonos a una temporalidad de 5 minutos. Este video va a durar media hora aproximadamente. Vamos a ir cerrando esto. Y vamos a ver qué fue lo que hizo el precio el día de hoy. Y con eso cerramos. El precio desde ayer en la tarde consolidó bastante. En la sesión de Londres procuraré en los siguientes videos tener pues aquí activados los indicadores con las sesiones, la Killzone de Nueva York, de Londres, para que visualmente la puedan ver más fácil. Sin embargo, fíjense cómo aquí a partir de la 1 de la mañana el precio, pues sí, en cierto modo, hizo este pequeño rango de aquí, este pequeño impulso. No hubo ninguna toma de liquidez previa porque, bueno, quizás sí, si somos muy estrictos, sí la hubo, porque pudiera tomar yo este mínimo. 5 minutos. Ahí está. Pudiéramos haber tomado este como una posible zona de rango o sesión asiática. Y el precio, con este mínimo de aquí, que fue a la medianoche prácticamente, robó liquidez. Tuvo un primer impulso, donde tenemos aquí ya un boss, vuelve a bajar, zona de descuento, vuelve a romper, ya tenemos confirmado el market shift. El precio tiene este impulso, tiene este retroceso. Si se dan cuenta, las velas no son tan bonitas, son pues más bien muy poco cuerpo, mucha mecha. Entonces, seguramente fue complicado operar eso. El precio viene aquí a las 4 de la mañana, ojo eso, hora de Nueva York, siempre hora de Nueva York, 4 de la mañana, todavía en la sesión de Londres, acuérdense que Londres da hasta las 5, y en algún punto nos deja este pequeño imbalance de aquí, y lo vamos a marcar. Además de eso, nos hizo pues uno rompimiento de estructura, un boss, ¿sí? Ese boss nos deja el imbalance, regresa, entonces esa posible compra se hubiera podido tomar aquí con un stop loss. Si queremos ser pues un poquito precavidos con las mechas y todo eso, lo hubiéramos podido alargar hasta acá, 7 pips de stop. Y el take profit pues hubiera sido hasta rebalancear todo esto, ¿sí? O en este caso hasta el order block de 1 hora. ¿Sí? Sin embargo, si yo me quiero asegurar únicamente de tener mi ratio riesgo-beneficio 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3, el trade se hubiera podido haber dado pues bastante rápido. Un 1 a 3 es básicamente aquí y se hubiera dado a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York. ¿Sí? Sin embargo, pues es complicado estar despierto a esas horas y ya saben, ¿no? ¿Qué pasó después? En la sesión de Nueva York había noticia. Fíjense con el precio aquí realmente no da oportunidad de nada. Una vez con la noticia, ahí sí hubo como tal 1 o 2 oportunidades para tomar algunas operaciones. En lo personal no tomé nada porque estaba el precio pues como apuntando hacia ambas direcciones, ¿no? Tanto hacia compras como hacia ventas. Me gustaba la venta aquí en el order block, sin embargo, fíjense cómo el precio corrige, sube y vuelve a bajar y ahorita vuelve a subir, entonces también la venta, a menos de que hubiéramos entrado por aquí y salido aquí, hubiera sido algo bien, pero no nada claro, ¿no? En 5 minutos vemos que el precio consolida hacia arriba, consolida ahorita y ahorita en la apertura hay movimiento. Para poder ver la única oportunidad de compra que yo vi por aquí en la mañana, nos tenemos que ir hasta un gráfico de 1 minuto y fue exactamente después de la noticia. ¿Sí? La noticia fue a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, y tenemos aquí este pequeño imbalance que nos dejó en 1 minuto. ¿Sí? En ese minuto el precio subió, bajó, nos dejó el imbalance, volvió a subir
vuelve a bajar y en ese momento es una entrada del tipo IOFET, ¿sí? Donde nuestro stop hubiera estado por aquí abajito, aproximadamente 9 pips, y un take profit, pues pudiéramos haberlo aventado hasta el order block de acá de 1 hora, que era una zona de posible rechazo, y ya teníamos una relación riesgo-beneficio 1 a 2. ¿Sí? Ahí está claramente. El precio en cuanto entró al imbalance, subió, volvió a bajar, volvió a subir, volvió a bajar y como ya era tardecito, después de la noticia, empezó a mover. Después de ahí, ya que llega al order block, fíjense cómo hay un primer rechazo, otro rechazo, y aquí comienza a bajar. El precio regresa nuevamente al mismo imbalance, ¿sí? Fíjense cómo regresa al mismo imbalance. Lo podemos incluso alargar. Y vuelve a tener una reacción. Entonces, si nosotros hubiéramos comprado aquí o vendido acá, realmente el precio sigue en la misma zona. Ya hubiéramos cobrado swap. Entonces, por eso es que no es tan recomendable a veces operar en este tipo de mercados, cuando hay mucha consolidación. Ahorita entonces, ¿qué es lo que yo buscaría para buscar una entrada? Tengo este mínimo de aquí, vamos a marcarlo, listo, y tengo un imbalance un poco más abajo donde el precio no alcanzó a llegar. Entonces, en lo personal, lo que yo buscaría es lo siguiente, que el precio baje en la sesión de Londres y que me haga un pequeño boss en esa zona de ahí. Y en ese boss quizá sería en Londres, como les decía, buscar alguna compra. Esa compra con un stop loss por aquí abajito. Una compra aquí en el imbalance de 1 minuto. Un stop aquí abajito, unos 10-15 pips. Y un take profit, pues primeramente a este máximo. Ahí ya prácticamente tenemos el 1 a 3. Y si yo me lo aviento hasta los máximos que habíamos marcado acá, pudiera ser un 1 a 4 o un 1 a 5. ¿Sí? Ese sería mi escenario ideal donde yo buscaría la compra. Primero necesitaríamos ver la neutralización de estos mínimos, que entre a este imbalance, que me haga su respectivo cambio de tendencia o rompimiento de estructura y ejecutar ahí alguna compra. En caso de que esto pase, seguramente en Nueva York podamos ver que el precio ya neutralizó este máximo de aquí y pudiéramos agarrar una continuación a los siguientes máximos de ahí. ¿Para qué? Para que eventualmente el precio pueda ya pues volver a consolidar. ¿Sí? Esa sería como que la primera lectura que tenemos de momento en el precio. Y pues nada, los dejo con eso. Esa es mi posible proyección. Vamos a ver si el día de mañana se cumple. Y probablemente estaremos dando una actualización de este video la próxima semana, por ahí del día lunes, para ver cómo cerró la semana y qué podemos esperar para ella. Ya obviamente con un video más corto. Y pues nos estamos saludando en los próximos videos. Estamos aquí al contacto. Cualquier duda, cualquier cosita, ya saben, está en los comentarios o tienen mi número. Hecho. Saludos, se cuidan. Bye.